¿Qué más le vería en esa paciente? Convulsionando también. Convulsionando, exacto, las convulsiones que no se han detenido, un episodio convulsivo marcadísimo. ¿Ya? Hipotermia. Exacto, el paciente hipotérmico, que esté en un shock ya marcado. Disneico, cuando hay una disnea muy marcada también. Puede ser la posición que llegue, puede ser la posición realmente. Exacto, eso te está diciendo que está teniendo una disnea muy marcada, ¿no es cierto? El paciente que no está no puede respirar, no. Entonces ahí obviamente tienen que actuar de inmediato. Si están atendiendo a otro paciente, esperen un ratito y para, ¿no es cierto? Porque si yo no actúo rápido, ¿qué pasa ese paciente? Se muere, ¿verdad? Entonces también tenemos el código naranja, que dice que sí, esa ya no es una emergencia, sí, es una urgencia. Y ahí el paciente puede esperar hasta que no pase algo peor, entre unos 10 a unos 15 minutos, ¿no es cierto? Entonces, yo sé que este paciente puede tener varias sinologías, un poco grave, pero que no están poniendo en riesgo latente la vida del paciente. ¿En qué casos podría ser? Ya, por ejemplo, pacientes que vienen con vómitos recurrentes, podría ser, ¿no es cierto? Pero no sería el mismo paciente que tiene vómitos profusos y que ya está deshidratado, en estado semicomatoso, estuporoso, ¿no es cierto? Que el paciente que sí tiene 1 o 2 episodios de vómito, pero viene caminando activo, ¿no es cierto? Todo depende de cada paciente y el conjunto de signos con el que llega, ¿no es cierto? Porque pueden ser situaciones similares, pero con un compromiso sistémico muy diverso, ¿no es cierto? ¿Ya? El envenenamiento en cuál entraría. Emergente. En el rojo. Porque hay diversos tipos de intoxicaciones también, ¿no Claro. es cierto? El paciente que se comió un órgano fosforado viene con convulsión, ¿no es cierto? Que viene eufórico y demás, rojo, ¿no es cierto? Un paciente que se comió un fumarínico o un anticoagulante y ya solo la dueña, la doctora, vio que se comió, nada más, hace 10 minutos y ya le trajo. ¿Qué código sería? Naranja, porque lo más probable, yo ya sé que se comió un tóxico, ¿sí? Pero los fumarínicos no tienen el mismo efecto en el paciente, ¿no es cierto? Eso va a generar a largo plazo, pero yo no quiero que se absorba. Entonces, lo más probable es que lo que yo necesito es que ese paciente vomite, o sea, un lavado gástrico, ¿no es cierto? Pero no tenta contra la vida en ese momento, ¿no es cierto?, del paciente. Ya el amarillo ya sería como una urgencia donde el paciente puede esperar unos 1 hora promedio y que no le va a pasar nada, o sea, si espera ese tiempo. ¿Qué caso sería? Fracturas. Las fracturas, pero Si es que no hay es hemorragia. importante el tipo de fractura. No expuesta, no debería estar expuesta, ¿cierto? Porque si es una fractura expuesta, en cambio, ¿qué código le doy al paciente? Rojo. Puede ser naranja, si es que por ahí aparte tienes un paciente que está comatoso, ¿no es cierto? Pero si no, esas igualmente son rojos. ¿Sí? Recuerden que a ratos la mala racha, la mala suerte pueden ser salados y les llega el paciente con distrés respiratorio, el paciente con politrauma y el paciente intoxicado al mismo tiempo, ¿no es cierto? Y a veces pasa, ¿sí? Entonces que va, viene y son al mismo tiempo. O sea, durante el día, la mañana están tranquilos y la tarde al mismo tiempo les llegó los tres casos, ¿sí? Entonces esto es importante para que cuando ustedes tengan esas situaciones sepan cómo manejar, cómo priorizar, ¿ya? Ya una urgencia menor, que sería código verde, ya sé que el paciente puede esperar unas 2 horas sin problema y no le va a pasar nada. Entonces ahí serían pacientes que tienen síntomas, pero que no ponen en riesgo la vida. Un caso de piometra. La biométrica, ya. Es una biometra, pero es importante saber cómo llega el paciente. Porque hay biometras que el motivo de consulta es que solo deja de comer hace unas 2 semanas. Pero está rarita, dejó de comer, está con hiporexia, pero está caminando, viene caminando a la consulta y demás. Pero en ese caso
podría ver si es abierto o cerrado también. Dependiendo. Exacto, muy bien. Si yo veo que viene con secreción vulvar, lo más probable es que sea apoyo abierto, entonces no me preocupo tanto porque no va a haber tanta distensión de los cuernos uterinos, ¿no es cierto? Pero si es una paciente que viene ya con síndrome urémico, secundario a la sensibilización que genera la piometra a nivel renal, entonces yo me voy por acá. Y depende, ¿no es cierto? Porque quizás ya la paciente está un poco recaída, ya viene hace 2 semanas con ese problema, desde la mañana ya no se quiere levantar y demás. Podría estar entre naranja y rojo, dependiendo, ¿no es cierto? Es que es muy importante la presentación clínica del paciente, de cómo llega. Puede ser que la misma patología en diferentes pacientes yo los puedo poner en diferentes estadios, dependiendo de cómo llegan, ¿no? Incluso hay esos pacientes que tienen piometra, pero recién está comenzando y lo único que vieron en el cambio fue que dejó de comer un poco, nada más. Pero obviamente como ya hicieron toda su semiología, el examen clínico y demás, ya con el eco lograron ver que ya estaba muy contenido. Pero no estaba tan marcado, quizás sí, eso le estaba afectando, pero logré detectarlo a tiempo. Entonces ese paciente no es que en 2 horas se va a morir, ¿no es cierto? Si espera 2 horas, ¿sí? Entonces ese paciente que le detecté en etapa temprana una piometra, no puedo poner como una urgencia, no. Pero si esa misma paciente tiene la piometra, cuello cerrado, viene ya letárgica, viene con signos de azotemia, sería un código rojo, un código naranja, ¿no es cierto? ¿Ya? Y bueno, el azul, que sería que el paciente puede esperar 4 horas sin problema y que nunca se va a morir, ¿cierto? Por más que espere. Entonces, ¿de ahí qué ejemplos podrían poner? Profilaxis, la parte de profilaxis. ¿Sí? El paciente que viene para vacuna. ¿Le ponen ahí? Ajá. Si no le dicen que eso que vuelva a ver cuando hayan completado los otros pacientes, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces miren, aquí todos estos son ejemplos de cada tipo de fase que nosotros vamos a encontrar, ¿sí? Entonces obviamente el código rojo es de ese paciente que ya viene parada. Ya dicen que así. A veces son esos pacientes con politrauma que tuvieron una lesión marcada en un vaso grande, ¿sí? Que tienen una hemorragia profusa interna. Ya por más que les traigan, ya ven que ya dejó de respirar y demás. Y aún así, ¿qué harían en este paciente que viene con una parada cardiorrespiratoria? ¿Qué es lo primero que van a hacer? ¿Cómo actuarían ustedes? ¿Ah? Ya les llegan así el tutor con el paciente. Dicen, ayúdame. Y ya. ¿Y ustedes qué hacen? Ya, pero ¿cómo hacen eso? ¿Qué van a hacer en ese momento? Ya, antes de subir las manos y correr en círculos, se tranquilizan, ¿no es cierto? Una cacheta. Ya. Entonces, ¿qué harían? ¿Cómo manejarían? Recuerden que la parte de emergencias es muy difícil cuando hay solo una persona. Es muy difícil manejar la emergencia cuando están solitos, porque es imposible. Yo quiero intubarle. ¿Cómo le intubo solito? Bueno, sí se puede, ¿sí? Pero digamos que el paciente tiene una hemorragia y ya dejó de respirar, ¿no es cierto? Ya entró en apnea. Entonces tengo que intubarle, pero otra persona me tiene que ayudar a traer el oxígeno para poder conectarlo. Y si ya dejó de respirar, necesito una persona que ventile para que la otra persona ventile la vía, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, pero todo eso hay que hacerlo de manera rápida y efectiva, ¿no? A veces ese rato del miedo, de todo lo que está pasando, no encuentran el esparadrapo, no encuentran el catéter y cosas así les va a pasar. Entonces es importante actuar rápido pero de manera eficiente, ¿sí? Que es lo que importa, ¿ya? Por ejemplo, ya no encuentran el tubo. Exacto, o sea, tienen que manejar toda situación, pero tranquilizándose y sabiendo dónde está cada cosa. Por eso es muy importante que en el área de emergencia todo sea en orden, ¿sí? Y que todo el mundo que trabaja en emergencia sepa dónde está cada cosa, porque al momento que llegue el paciente, digan ya, cojo el tubo, intubo, le amarro, le
fijo, ya le pongo la vía y demás, ¿sí? Ya, muy bien. Entonces miren, también el paciente con quemaduras, con heridas graves, también es un paciente código rojo, un paciente que tenga una fractura expuesta, va a ser código rojo, ¿no es cierto? Porque es una zona donde obviamente tengo potencial alto de que se infecte si sigo dejando pasar más tiempo, ¿ya? En el naranja, ya esos pacientes que tienen una hemorragia profusa, ¿sí? ¿Qué harían en el paciente que les llega con una hemorragia profusa? ¿Cómo le manejarían a ese paciente? Ya les llega igualmente, ya. Toma. ¿Qué le hacen? ¿No? Ya, a todos los pacientes les vamos a poner vía. Incluso la parte de la fluidoterapia es importante en cada caso, ¿no? Al paciente que tiene hemorragia, ¿cómo van a manejar la fluidoterapia? ¿Qué van a hacer? ¿Y a qué velocidad le van a poner? Un coagulante. Hay que tratar de detener el sangrado, porque donde no haya perfusión se jode. Ya, lo importante hay que hacer empaquetamiento y presión, ¿no es cierto? Dependiendo de dónde sea el área de hemorragia, si es en alguna extremidad, rápido, un montón de gasas, hacer un vendaje comprensivo y ir valorando si puedo controlar la hemorragia, ¿no es cierto? Ya. Un paciente con dolor intenso, ¿qué harían en esa situación? Viene el paciente con ¿qué sería? Un paciente con hernia discal pero aguda. ¿Qué harían? Son esos pacientes que tramador, nada, solo ya se chistes. Fentanil. El Bupre también te sirve, pero no es tan específico, es muy parcial, ¿no es cierto? Entonces, y el poder analgésico no es tan marcado. Entonces, este paciente con una hernia discal que tiene mucho dolor, ¿no es cierto? Yo le pongo rápido una vía y le hago una infusión continua en fentanilo, ¿no es cierto? Para poder manejarlo de manera intrahospitalaria. Ya, muy bien. Al paciente que viene con dificultad respiratoria, el que viene de Disney, ¿cómo le maneja? ¿Qué hace? Lo primero que le van a hacer, ¿cuál es la primera cosa que ustedes van a hacer? Evaluar vías aéreas. Ya, auscultas, revisas, por ahí tienes la sospecha que tiene edema, confirmas que es edema. ¿Qué le haces a ese paciente? Maritúas. Porque Maritúas debe estar completamente dormido, tiene que tener ausencia de todos los reflejos, ¿no es cierto? Entonces, el paciente que no está respirando, ¿le vas a anestesiar para intubarle? No. Ponle el oxígeno. Ya de paso ya se va con glosia. La mascarilla del oxígeno. Sí, depende ahí, ¿no es cierto? Cómo ustedes se manejen y el paciente puede empezar con mascarillas, si no, en la jaula de oxigenación y demás, ¿no es cierto? Muy bien. El paciente que tiene abdomen agudo, ¿cómo le manejarían a ese paciente? Que viene encorvado, con mucho dolor, bien de espalda, está hiperestésico. ¿Qué es lo primero? ¿Cómo actuarían en ese paciente? El control del dolor. Controlarías el dolor, pero igual quizás le pondrías una vía, ¿no es cierto? Digamos que es el paciente que tiene dilatación gástrica, ¿no es cierto? ¿Cómo le manejan a ese paciente? Igualmente ahí tienen que actuar, pero súper rápido, si no ese paciente se muere, ¿no es cierto? Entonces ahí ¿qué harían? Y depende también de la situación, ¿no? Un paciente que tiene DVG. Es el rojo. El rojo, el DVG. Ah, el rojo es DVG, sí. ¿Excepción también o no? Sí, también podría ser. Ajá. Hay pacientes que tienen solo dilatación gástrica, sí, y que también tienen aumentado el volumen de la abdominal. Ahí podría entrar entre naranja a rojo, ¿sí? Entonces, digamos que ustedes están sospechando que el paciente tiene DVG, ¿ya? Y le hacen la placa de rayos X porque quieren confirmar. Entonces, en la placa de rayos X deben confirmar si está dilatado y
¿cierto? Entonces también les va a ayudar, ¿ya? En el amarillo ya pues es hemorragia leve, el paciente que viene con inflamatoria, ese ya puede esperar, ¿cierto? Entonces si ustedes notan tanto en el código rojo como en el código naranja, son pacientes que van a necesitar sí o sí hospitalización, ¿no es cierto? Que todos esos pacientes del momento que ingresan van a necesitar de una vía, ¿no es cierto? De fluidoterapia, de oxigenoterapia, ¿sí? Lo importante es tratar de identificar la prioridad de esos pacientes, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Ya. Listo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer en la valoración inicial de mis pacientes? ¿Cómo es que llego a la conclusión de que sí, mi paciente es código rojo? ¿Qué tengo que hacer? ¿En qué me baso? ¿Qué debo buscar? Ahí es muy importante ver la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el tipo, ¿no es cierto?, de frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, el ritmo, si está bajo, si está aumentado, si está rítmico o no, ¿no es cierto? La evaluación neurológica, igualmente. Dentro de la evaluación neurológica, ¿qué harían inicialmente? Porque esta evaluación tiene que ser súper rápida. Ya tienes que ver reflejos, ¿no es cierto? La propiocepción. Propiocepción, perfecto. El estado mental del paciente es muy importante, Sí. entonces en eso es donde yo me basaría, ¿ya? Y en la evaluación del sistema urogenital. ¿Por qué? Ver si no está obstruido. Exacto, perfecto, porque esa es como la emergencia más específica relacionada con el sistema urogenital, ¿no es cierto? Entonces en ese momento, si ustedes como clínicos deben ser súper rápidos y en su mente deben estar pero viendo todo. Al mismo tiempo que estoy haciendo una anamnesis breve, ¿no es cierto?, con el tutor, debo hacer una inspección rápida. Y en la inspección rápida, ¿en qué me quiero fijar? Si solo lo estoy viendo recién que quiero al paciente, ¿en qué me fijo primero? En el estado mental, ¿no es cierto? Quiero saber si ese paciente que está alerta, está estuporoso, está comatoso, ¿qué está, no es cierto? ¿Ya? Quiero ver si tiene signos de dolor. ¿Cómo sabría que ese paciente tiene signos de dolor? Está vocalizando, la postura, ¿no es cierto? ¿Ya? Igualmente, por ejemplo, si es hipotérmico, si es hipertérmico, un paciente con golpe de calor, por ejemplo. Jadeando, muy bien. Ahí obviamente va a estar con una temperatura muy aumentada, muy marcada, ¿no es cierto? Ver si hay hemorragia, si hay heridas, cómo están esas heridas, si están expuestas o están expuestas, para saber cómo debo manejar. Entonces, todo esto ustedes deberían hacer en menos de 5 minutos, ¿sí? O sea, tendrían que ser súper rápido para poder dar una clasificación a ese paciente. Y bueno, estos son los parámetros necesarios que ustedes necesitan valorar, o sea, la frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura y la presión arterial también sería muy importante, porque yo también quiero saber si ese paciente está en estado de shock o no al momento que ingresa al centro, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, en el triaje inicial tenemos que valorar un montón la parte de la inspección, porque sus ojos es lo primero que utilizan ustedes como clínicos para dar una estratificación al paciente. Por ejemplo, en este, ¿qué le ven? ¿Qué es lo primero que le denotan en ese paciente? ¿Qué ven? Tiene el. Ya, ¿cómo clínicamente diríamos de este hallazgo? ¿Cómo describe ese hallazgo? ¿Qué diría? Y si ustedes le ven así, ¿qué sospecha clínica tiene? ¿Qué le pasó? Algo fuera de órbita. ¿Ah? Picadura. Ya, pero más allá, ya. Tú sospechas que le picó algo. Ya, pero le puede picar cualquier cosa. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué está teniendo ese paciente? Una reacción, ¿cierto? Ya, alérgica. ¿A qué? No sabemos. Pero este es un angioedema facial que es conteniente, un angioedema facial. Ya, ese es como el término adecuado que ustedes deben utilizar. Si yo veo si el paciente, digo, ese paciente está con un angioedema facial marcado, está teniendo una reacción. ¿Y qué tipo de reacciones podría tener en ese paciente? Hipersensibilidad. ¿Por qué? ¿Por qué causas?
Uno sería, como dijo, por algún incendio, es igual una vez. ¿Qué más? Intoxicación, Por poli puede ser. Puede ser una alergia, Reacción vacunal. una reacción postvacunal, perfecto, muy bien. ¿Qué más? ¿Por qué otra causa creen que ese paciente podría tener ese angioedema? Incluso estos tienen cuando reacciones a fármacos, ¿sí? Me estaban administrando algún tratamiento, reaccioné al fármaco y tuve esta reacción de hipersensibilidad, ¿sí? Entonces ahí es muy importante, yo tengo mis 3 diferenciales, sé que tienen una reacción alérgica, no sé a qué, y ahí es muy importante la anamnesis, ¿no? Ir preguntando y sacando información. Porque si tengo sospecha que el perro salió y estaba afuera, me voy porque le picó algo, ¿no es cierto? Pero si digo que no, estaba adentro y lo único que fue que ayer recién empezó el tratamiento con un nuevo fármaco, le asumo al fármaco, ¿no es cierto? La responsabilidad. Ya. Y ese gatito, lo primero que le ve, oye, ya. Entonces, ¿qué van a ver? ¿Qué quieren saber de ese paciente? ¿Qué van a buscar? Trauma, problema neurológico, ¿ya? Entonces, ¿a qué me voy? ¿Qué quiero buscar? El estado mental del paciente, ¿no es cierto? Incluso para poder calificarlo, ¿sí? ¿Qué pasa si ese paciente no está reactivo a estímulos externos, está estuporoso? No le voy a poner en un código amarillo, ¿no es cierto? ¿Ya? Quizás va a ser un código naranja, un código rojo, ¿ya? Muy bien. Este, por ejemplo, ¿qué creen que está de ese paciente? Un prolapso uterino. ¿Y ese qué código le ponen? Rojo. Rojo, ¿no es cierto? Tienen que actuar rápido porque está expuesta la mucosa interna, se puede infectar fácilmente. ¿Y este de acá qué tiene? ¿Qué es? ¿Qué término? Una parafimosis, ¿no es cierto? ¿Sí? Igualmente, miren. Miren ahí, por ejemplo, ¿cómo actuarían en estos dos casos? ¿Qué harían? ¿Cómo actuarían inicialmente en estos dos casos? Exacto, deben manejar esa zona, deben cubrirla y humedecerla todo el tiempo, ¿no es cierto? No podemos dejar que esta mucosa expuesta se reseque, porque va a generar isquemia, ¿no es cierto? Entonces voy a tener una complicación más asociada en estos pacientes. Ya. Muy bien. Ahora, ¿cómo clasifico a estos pacientes? Pues, varios pacientes van a necesitar atención simultánea, ¿no es cierto? Es lo que les decía, a veces son salados, me llegan las 3 casos súper complejos al mismo tiempo. Entonces yo tengo que ver, el paciente que esté inmóvil, que está comatoso, va primero, va código rojo, ¿no es cierto? Tiene un compromiso de algún sistema vital. ¿Qué sistemas son vitales para estos pacientes? Respiratorio, circulatorio y neuro, ¿no es cierto? Entonces, si veo que está en compromiso alguno de estos, le pongo un código naranja, ¿no es cierto? Y ya pues los que se mueven sin problema, por ahí tienen su tosecita, y ya no saben lo que estaba haciendo, nada más, pues son código verde, ¿sí? Entonces pueden esperar. Entonces ahí va el sistema ABCDE, ¿no es cierto? Y el objetivo, cuando yo estoy haciendo este sistema, es que yo quiero estabilizar las constantes vitales lo más rápido posible en mi paciente, ¿sí? Entonces, ¿qué significa airway, breathing, circulation y disability, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? ¿Y la E? Eso hoy no les iba a preguntar. ¿Y la E? ¿Qué creen que es? No. ¿Qué creen que es la E? Vale, porque es el sistema ABCD. Conducción eléctrica del corazón. No. Emoción. Está en inglés. Emotion. No. Ecólogo.
Embolismo. ¿Ah? No. No, porque eso tú ya ves en el de disability, que es la parte de... ahí es donde te vas a encargar. Eso es A ver. No, porque tú eso es como que lo vas a ver en la parte de circulación. Etology. ¿Ah? Etology. Va más por la parte, sí, más o menos como Etología, pues. el estado, el comportamiento del paciente y demás, si hay estadios como aberrantes, comportamientos aberrantes, diría. Esto es como nuevo, la parte de la E. Normalmente se utilizan estas 4 y antes solo era el sistema ABC nomás, ¿sí? Y ya luego fue desarrollándose para que entre el de los anillos. Estos 4 son súper importantes, ¿sí? Porque vamos a ir viendo qué necesitamos hacer en cada uno de ellos. Por ejemplo, el airway es la vía aérea, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces ahí, ¿qué es lo que me enfoco? Si voy a revisar y me voy a enfocar en el airway del sistema ABCD, ¿qué quiero ver? Ya, voy a la vía aérea, pero ¿qué necesito ver? Sonidos respiratorios y la expansión del tórax. Eso es lo que yo quiero ver en mi paciente. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Y saber en la parte de la boca si no hay ninguna obstrucción a nivel oral. Eso es lo importante, ¿no? Y yo necesito ver. Por ejemplo, ¿esto qué es? ¿Cómo se llama? Esto, ¿cómo se llama? ¿Qué tanto es así nomás? Pero ¿Esto en qué pacientes nomás se utiliza? Felino. ¿Felino de cuál es más? Es que es más efectiva porque la intubación es... ¿Bien? tiene que ser esa cosa es más fácil. No, ¿en qué especie? Ya en gatos, pero ¿en cuál más? En aves. No. ¿En cuál más? En caninos, no creo. Roedores puede ser. Sí, en los conejos, más que todo. Los conejos les sirve un montón porque intubar un conejo es súper difícil. Entonces tienen la parte de la vía aérea, la parte de la tráquea un poco más a caudal. Entonces, ustedes no es que le pueden abrir la boca al conejo como un gato o un perro, ¿no es cierto? Entonces, como tienen esa restricción, es súper difícil intubarles. Por eso estos, ¿pero cómo se llaman? ¿Cómo se llaman estos dispositivos? Se llaman Bigel o dispositivos supraglóticos, ¿sí? Entonces es más fácil, ¿no es cierto? Porque no es que ustedes, como en la otra, tienen que oír, ver cómo está y intubar. No, en estos solo le ponen así y ya, el dispositivo bloquea completamente toda la parte de la laringe, ¿no es cierto? Sí, pero, ajá, es muy bueno, ajá. Ya. Y ya en el breathing, que es la respiración, que es lo que yo quiero ver, obviamente los sonidos respiratorios, pero me quiero enfocar más en la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto?, de este paciente. Y tengo que ver los patrones respiratorios que va a tener este paciente. Y depende, bueno, de la especie, estamos hablando de caninos y felinos. ¿Cuál es el patrón respiratorio normal que van a tener? Es el patrón normal. ¿Cómo respiran? De manera normal, ¿qué patrón tienen? Estómago, abdominal, ¿no es cierto? ¿Sí? Que necesitan expandir, los pulmones necesitan expandir su tórax para poder hacer esa respiración. Ahora, si yo veo un paciente que tiene un patrón netamente abdominal, lo que está respirando solo con el abdomen es el que se mueve y el tórax nada que ver, está ahí. Dolor. ¿Qué puede pensar? Tiene dolor. Dificultad, pero puede ser porque tengo dolor a nivel de la caja torácica, tengo un síndrome compartimental a nivel de la caja torácica. Entonces, ¿qué sospechas puedo tener en ese paciente? ¿Qué puede ser si yo tengo un patrón normal? ¿Ah? Un traumatismo. Pero ya específico. ¿Cómo dijo? Un edema no, porque no tiene un compromiso médico. Una neoplasia, sí. Pero el paciente puede ser que esté teniendo un neumotórax, ¿no es cierto? ¿Sí?
Y tenemos el obstructivo y el restrictivo. Vamos a ir viendo cada uno. Por ejemplo, en el patrón abdominal, por lo general, como ustedes dijeron, ¿no? Normalmente va a ser porque el paciente tiene dolor justo en esa zona. Entonces, lo menos que quiere es respirar. No sé si ustedes alguna vez les dio neumonía, algo ahí, estuvieran casi a punto de morir con algún problema respiratorio. Incluso cuando tienen mucha tos, después que están tosiendo les duele, ¿no es cierto? Entonces eso hace que no pueden expandir mucho su caja torácica, ¿no es cierto? Ahora, estos pacientes que tienen neumotoras y demás, obviamente tienen mucho dolor, ¿no? Por ende, hacen esa restricción. Entonces sí puede ser por un edema pulmonar, un derrame pleural, el paciente que tiene neumo, y miren ese patrón respiratorio. ¿Sí ven? Cómo hace esfuerzo ventilatorio a nivel abdominal, cómo es paradójica esa respiración. ¿Sí? Bien, muy marcado. Entonces eso ya me está diciendo que yo tengo un compromiso a nivel de el tórax, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien, tenemos el restrictivo, y el restrictivo por lo general son respiraciones cortas que tiene el paciente, ¿ya? Que está disnéico, sí, está respirando así, ¿ya? Entonces son rápidas, son superficiales, ¿sí? Puede ser aquí también por dolor, por neumotórax igualmente, pero va a ser el neumotórax a tensión. Hay un neumotórax que es, cuando es a tensión, quiere decir que, digamos, yo tengo una bulla a nivel pulmonar y se rompió, ¿ya? Entonces por ahí está filtrando aire, y se está llenando la caja torácica de aire sin tener una vía de escape, ¿no es cierto? Lo mismo pasa en aquellos pacientes con trauma que quizás no tuvieron ninguna fractura en ninguna costilla, no tienen ninguna herida abierta. El trauma fue muy severo, que tengo un trauma a tensión, es decir, que ya los pulmones colapsaron completamente, tengo mucho aire libre en el tórax, y eso está generando que esa presión marcada no me deje respirar bien, ¿no es cierto? Entonces ahí tengo un patrón restrictivo, ¿ya? Igualmente cuando tengo edema, neumonía, hernias diafragmáticas también. Entonces miren el patrón respiratorio aquí. Miren ahí. Ese paciente tiene una fractura de costilla, ¿sí? Y si ven que el momento que está respirando tiene esa... no tiene... vuelvo por dentro. Puede que vaya. Si ven cómo entra la presión, justo donde está fracturado. Ah, sí. Sí. Pues ahí, ya. ¿Y si se llena solo de aire, o sea, la caja torácica? Es que ya, mientras más aire está, más aire libre está en el tórax y no tienes, no lo liberas, los pulmones se van haciendo así. ¿Y cómo se les trata como a los humanos? Sí, tienes que hacer rápido. La Ajá. función. Sí, tienes que hacer una trabetomía rápido. Sí. Miren, por ejemplo, aquí este gatito tiene una fusión pleural. Ya. Muy bien. Entonces, si hablamos de la circulación, yo lo que quiero ver es la perfusión tisular en ese paciente, saber si está con hipoxia o no, ¿ya? La fuerza del pulso, el color de las mucosas es muy importante porque me va a decir qué está pasando con ese paciente, ¿no es cierto? Entonces, si veo que el paciente que viene con matosis, estuporosis, lo que sea, o con politrauma, viene con las mucosas pálidas, ¿qué es lo primero que voy a pensar? Baja perfusión. ¿Cuál es mi sospecha clínica? ¿Qué digo? ¿Qué es lo primero que se me viene a la cabeza? Cuando viene el paciente con politrauma y veo que las mucosas están pálidas. Hemorragia. Tiene una hemorragia profusa, sería un diferencial. Pero recordemos también que los pacientes que entran en shock, ¿qué van a tener también? Vasoconstricción periférica, ¿no es cierto? Entonces puede ser también secundaria al estado de shock que puede tener ese paciente. Si veo que están congestivas,
¿Qué puedo sospechar de ese paciente? Está atravesando por un proceso tóxico. Puede ser proceso inflamatorio marcado, sí, si hablamos del paciente en emergencia, puede ser un paciente séptico, ¿sí? ¿Ya? Si están cianóticas, ¿qué sospecha clínica yo voy a tener en ese No está paciente? oxigenando bien. No está llegando oxígeno. Ya, lo más probable es que no estoy teniendo una buena perfusión en el paciente, ¿no es cierto? El paciente es tipo oxémico, ¿por qué? No sé, pero algo puede estar pasando, tengo un compromiso más respiratorio, ¿no es cierto? Ya, muy bien. También tengo que ver el tiempo de llenado capilar, la frecuencia cardíaca, la temperatura y demás. Y algo muy importante es hacer esto, el shock index, ¿sí? Muy importante porque les va a ayudar a saber y reconocer si el paciente está en estado de shock o no. Entonces, si hablamos netamente con los tipos de shock que puede haber, puedo ponderar yo como que y decir, sí, este paciente está en estado de shock. Como mi colega que está aquí dice, no, este paciente no está en shock. Pero ¿quién me va a dar la razón a mí en haciendo este shock index? ¿Sí? Y esto es muy fácil de hacerlo y lo pueden aplicar en cualquier paciente que estén tomando las constantes fisiológicas. Pueden hacerlo para que vayan practicando. Entonces, obviamente cuando un paciente está en estado de shock, ¿qué pasa? La presión arterial baja, pero aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Son como dos parámetros que van a estar muy marcados en que uno baja y el otro aumenta, ¿no es cierto? Y obviamente sabemos que estos pacientes van a estar con el estado mental alterado, van a tener problemas de la glucosa por la vasoconstricción periférica que van a tener, ¿ya? Pero hay esta fórmula donde ustedes van a dividir la frecuencia cardíaca de la presión arterial sistólica. El resultado que les dé de esto, si es mayor a 0.9, es que el paciente está sí o sí en estado de shock. Entonces, si yo me estoy peleando con mi colega y le digo, no, es que este paciente está choqueado, el otro me dice, no está choqueado, solo, yo qué sé, se comió una dosis de galletas con marihuana, ¿ya? ¿Ya? Pero entonces esto es lo que me va a ayudar a saber si este paciente está en estado de shock o no, ¿ya? Entonces miren, por ejemplo, aquí en estas mediciones, ¿sí? Si ustedes ven en la fórmula que dividíamos la frecuencia cardíaca de la presión arterial sistólica, ¿no es cierto? Entonces aquí, por ejemplo, esta es la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Ya, y donde está la sistólica, es la diafragma, ¿cierto? Aquí está la diastólica y aquí está la media. Entonces dividan 117 dividido por 146. 311. Ah, sí. 108. Ya. ¿El paciente está en estado de shock? No. Entonces les deja más tranquilos, ¿no es cierto? Igualmente en el otro, por ejemplo, 132 dividido por 146. ¿Ah? Sí, y ahí es muy importante porque tú tienes que asociar este resultado con la clínica del paciente, ¿no es cierto? Entonces es muy importante. Entonces digamos que le ponemos que el paciente tiene 90 de frecuencia, divídanle para el 146. Ya. Digamos que el paciente ahora en cambio está en 150 de frecuencia cardíaca y pongámosle que está en 110 de la sistólica. ¿Cuánto le sale más o menos? 1.36. ¿Ah? ¿Cuál es el rango? Ya. Mira, ahí es la diferencia, ¿no? Y se basa en los principios que te dicen que cuando un paciente está en estado de shock, ¿qué pasa con la frecuencia cardíaca? Se dispara, ¿cierto? Pero la presión arterial baja, ¿sí? Entonces,
Obviamente ustedes ya notan los parámetros, ¿no? Yo ya digo, chuta, este paciente está con 150, puede ser porque está con dolor y demás. Y puedo asociarlo a que si está aumentada la presión arterial, puede ser por el dolor igualmente. Pero yo quiero saber si está en estado de shock, entonces lo más probable es que la presión arterial, en cambio, esté baja. Y ahí es donde me va a dar, haciendo esa fórmula, si el paciente está en estado de shock o no. ¿Ya? No. Cuando están en shock siempre la frecuencia cardíaca va a aumentar y nunca va a estar al revés. No, hay ya les voy a decir, hay algo, hay un síndrome que va a estar al revés. Ajá, ya vamos a ver, ¿sí? Y bueno, cuando yo tengo un paciente con hemorragias, ¿qué pasa? Si son externas, ¿cómo actúan esos pacientes? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Pues obviamente utilizo apósitos, presión manual y vendajes compresivos. Pero si son internas, ¿qué necesito hacer? Necesito hacer la fase antifaz, ¿ya? ¿Y cómo hacíamos la valoración en la fase y en antifaz? ¿Cuál era el objetivo de la fase? Hacer un barrido del abdomen. Para ver dónde quiero. No, es un barrido, la FAST es abdominal, ¿no es cierto? Y antifaz es a nivel torácico, ¿ya? Pero ¿cuál es el objetivo principal de hacer estos protocolos en emergencia? Líquido libre. Evaluar si hay líquido libre, ¿no es cierto? Y obviamente sabíamos que en la fase había 4 puntos, ¿no es cierto? Entonces cada punto positivo era 1, ¿no es cierto? Obviamente si ya tengo más de 2 a 3 puntos positivos, ese paciente necesita entrar de emergencia Cirugía. a cirugía.